Un interrogante: ¿cuándo es el momento en el que se cumple esta palabra de Dios, en el que todo termina, en el que se habla del final de los tiempos y de su segunda venida? Y si bien a lo largo de los tiempos siempre han habido un montón de respuestas, Jesús es muy claro en aquello que nos dice, y nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Y si bien no lo dice en este Evangelio, pero frente a esa llegada del Señor, a ese final de todo lo que existe para crear o comenzar una realidad nueva, la palabra de Dios siempre nos invita a una actitud. Y esa actitud es la de estar prevenidos, estar expectantes para poder recibir al Señor, estar expectantes para poder contemplar su rostro, para poder descubrir su paso por nuestra vida en el tiempo final, pero también esencialmente en el tiempo presente. A veces también, cuando se habla del final de los tiempos y vemos estos signos que describe la palabra de Dios, se nos puede como llenar el corazón de miedos o pensar que ese final es trágico, es terrible, y de alguna manera a veces aparecen como grupos que nos invitan a preservarnos de todo ese día de finalización de todo. Quizás la palabra de Dios nos lleva a enfrentar esta realidad desde otra perspectiva. Y esa perspectiva es la que hoy queremos descubrir, y es aquella perspectiva que queremos encarnar desde la fe en el caminar de nuestra vida. Yo me acuerdo siempre que mi abuela, muchas veces en los almuerzos familiares, cuando empezó a aparecer internet, cuando empezábamos a comunicarnos con un celular, cuando empezábamos a mostrarles que con el celular se podían hacer cosas que eran obviamente muy irregistrables para lo que ella había aprendido, ella decía: el mundo en el que yo nací ya no existe más. Y de alguna manera podríamos decir que con el paso de los tiempos y el paso de las etapas, hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido o hemos vivido en otros tiempos o en otros momentos que ya no son el mundo que ahora vivimos. Por tanto, que el fin del mundo, el fin de todo lo creado, del que nos habla Jesús, que se dará alguna vez, también puede recibir su analogía en aquellas situaciones de la vida que se terminan, en aquellas etapas de la vida que pasan, en aquellas cosas en la vida que son muy válidas durante un tiempo y son muy buenas durante un tiempo, pero que luego el tiempo va haciéndonos mirar hacia otro lugar o haciéndonos pasar la vida por otras perspectivas. Qué bueno es que tengamos de alguna manera esa ductilidad que nos da el Espíritu de Dios para saber vivir con plenitud cada momento y cada etapa de la vida. A veces esto puede tener que ver con cuestiones culturales. Sí, antes era mejor porque antes yo era más joven, porque antes podía caminar más, porque antes tenía más rapidez, porque antes había otra forma de comunicarse. Pero hoy el desafío también es descubrir que hay muchas otras cosas nuevas y muchas otras cosas buenas. Y que muchas veces también el aferrarnos a miradas del pasado, a afectos del pasado o a situaciones del pasado, no nos dejan asumir la responsabilidad que tenemos hoy en nuestro presente y proyectándonos hacia el futuro. Es lindo descubrir que la vida del cristiano no es una vida que se la pasa mirando melancólicamente para atrás, sino que, si bien es algo propio del cristiano hacer memoria de lo que ama, hacer memoria de aquello que en su vida ha sido esencial para ser quien uno es, la vida del cristiano siempre es en camino. La vida del cristiano siempre es
mirando para adelante. La vida del discípulo, de la discípula de Jesús, siempre es esperando aquella obra o aquella realidad o aquella acción en donde Dios manifestará su presencia en medio de nosotros. Y esto es bueno también pensarlo porque a veces se reeditan tradiciones que quizás en alguna época de la iglesia o de la historia nos dijeron mucho. Pero si hablamos de una iglesia de puertas abiertas y en salida, y en diálogo con la cultura y en diálogo con el mundo, también hay cosas que quizás son de otro tiempo. Y porque son de otro tiempo no es que sean malas, pero que han sido muy buenas para ciertas costumbres de algunos tiempos, donde hoy tenemos que repensar con la fuerza y la guía del Espíritu para poder estar atentos y prevenidos al Señor que viene y al Señor que sale a nuestro encuentro. Por supuesto que estas miradas a veces más, pongámosles entre comillas, el nombre de tradicionalistas en la vida, o estas miradas quizás más conservadoras de la propia vida, nos llevan como a creernos, y esto es bueno pensarlo, que lo único que nos da seguridad es lo que nosotros controlamos, es lo que nosotros pensamos, es cuando las cosas se dan como nosotros queremos. Pero a veces en la vida se aparece como ese día terrible del que nos hablaba Jesús por situaciones particulares y personales. Cuando nos enfrentamos al dolor de quizás romper un vínculo y eso nos entristece mucho. Cuando nos enfrentamos al dolor de quizás no tener la misma forma de vincularnos con las personas que más amamos y hoy a veces no sabemos cómo dialogar con el otro para que el otro pueda comprender y entender lo que a mí me pasa y yo comprender lo que el otro siente. Cuando a veces también nos enfrentamos al tremendo dolor de la muerte, frente a la que nunca tenemos explicaciones que nos cierren completamente en nuestra racionalidad. Muchas veces podemos pensar que todo se termina y que ese día final y terrible del que nos hablaba Jesús, hoy está sucediendo en mi vida, en esto que a mí me está pasando, en esto que no tengo, en esto que me falta, en esto que sufro, en esto que me hace la vida más difícil, en esto que no me deja ser aparentemente feliz. Pero todos hemos sido creados para la felicidad. Esto nos lo enseña el Dios de la vida. Y esa felicidad a veces tiene que transitar momentos de oscuridad, momentos de dolor, momentos de pruebas, momentos de dificultades. ¿Y cómo hacemos para no tener miedo frente a esas cosas terribles de las que nos puede pasar en la vida? Y por supuesto de la que habla hoy la palabra de Dios en los signos del momento final de la historia y de todo lo creado. La respuesta nos la trae el Salmo. Decíamos con claridad frente a cada uno de los párrafos que se anunciaban: protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Frente al dolor, frente a la inseguridad que a veces nos hace sufrir tanto en estos tiempos, frente a los miedos que aparecen a veces en el corazón por no saber si vamos a poder ser felices de verdad, frente a las circunstancias que no se dan como nosotros esperamos, o frente a las cosas que se terminan y que ahora no están como nosotros quisiéramos que hoy fueran, la palabra de Dios nos dice: no pongas tu confianza en vos, poné tu confianza en Dios, que Él es quien te cuida, que Él es quien te guía, que Él es quien te protege y que Él es el que te va a llevar al lugar donde vas a ser feliz, que quizás no es el lugar que vos pensaste, que quizás no es el lugar que vos soñaste, pero es el mejor lugar donde vos vas a poder estar, porque es el lugar que Dios soñó y creó para vos. Ojalá que hoy mirar este anuncio de todo lo que se termina y de que todo concluye no sea para nosotros el encontrarnos con el miedo que nos da que las cosas terminan o la tristeza o melancolía que nos trae el saber que hay cosas que ya no son como eran antes. Ojalá que hoy la fuerza del Espíritu Santo que en cada Eucaristía recibimos nos enseñe a mirar para adelante y saber que el mejor camino que podemos tener es el camino que Dios quiere. En medio de nuestras dificultades, saber que Dios nos protege, que Dios nos cuida, que Dios nos guía
y que en ese cuidado y que en esa guía somos felices y encontramos la paz. Hace mucho tiempo atrás, estaba en el seminario, así que imagínense, hace mucho tiempo atrás, me encontré con un libro en donde contaba la experiencia de una mujer que estaba enferma de cáncer y que, si bien no se había curado el cáncer, había descubierto que la vida podía ser de otra manera y no solamente vivida desde el dolor. Y en un momento dice que el clic en su vida se dio cuando ella un día estaba con mucho dolor, estaba sentada en un parque que había en su casa y mirando ver las hojas de los árboles, se le vino un pensamiento, como si estuviera en el medio del mar y ella fuera la que llevaba el timón de su barca. Y con esa barca estaba luchando de una y otra manera y tenía miedo que la barca se diera vuelta y que lo perdiera todo. Y en ese momento le vino como un pensamiento fuerte. Y ese pensamiento fue: ya no tengo que ser yo la que conduce el timón de mi barca. Tengo que entregarte, Jesús, el timón para que vos la guíes y la lleves al mejor lugar donde mi barca tenga que llegar. Quizás no es el lugar que yo soñé, quizás no es el lugar que yo quiero, pero vos sos el Señor de la vida y de la historia. Y cuando vos conducís mi vida, a pesar de los dolores y dificultades que yo tengo que atravesar, yo sé que ahí es el mejor lugar donde yo voy a estar. Mirar el tiempo final, mirar que las cosas terminan, mirar que las realidades pasan, no es solo para quizás tener miedo, tener tristeza o mirar de otra forma la vida, a veces con enojo. Quizás es la oportunidad para que cuando todas nuestras recetas se terminan, le digamos a Dios: conducí vos mi barca. Porque yo a veces no puedo con mi dolor, porque yo a veces no puedo con mis miedos, porque yo a veces no puedo con mi inseguridad. Pero confío en vos, porque sé que vos me podés proteger, me podés cuidar y me podés guiar. Que en la celebración de esta Eucaristía hoy podamos poner el timón de nuestra vida en las manos del Dios que nos cuida, en las manos del Dios que nos salva, en las manos del Dios que nos sana, en las manos de Dios que nos ama siempre. Que así sea.